de las charlas de la asociación. Yo tenía que hablar de nuevas perspectivas de tratamiento en adultos. Básicamente, dentro de lo que son las hipersomnias, la mayor parte de la charla va a estar dedicada a la narcolepsia, y sobre todo, más que nada a nivel de la fisiopatología, como la que más se conoce es de la narcolepsia tipo 1, muchas de las cosas van a estar más dedicadas a eso. Como sabemos, la enfermedad es multifactorial. Se cree que hay una predisposición genética, que después se actúan factores ambientales, quizás una exposición a infecciones a edades tempranas de la vida, después algún evento que lo dispara. Bueno, un claro ejemplo fue con la vacuna del H1N1, con una de las marcas en la que se vio el aumento de la incidencia de narcolepsia. También está descrito con infecciones por estreptococo en algunos pacientes secundarios de un TEC. Y después están los síntomas, ¿sí? El tratamiento, voy a empezar de atrás para adelante, en realidad, más que nada, actualmente está basado en los síntomas. No llegamos a poder atacar todavía claramente la cascada de la fisiopatología de la enfermedad. Por un lado tenemos los síntomas relacionados con la somnolencia, con los ataques de sueño irresistibles. Eso la narcolepsia, hay una pérdida de las neuronas orexinérgicas y esto genera un desbalance en la liberación de neurotransmisores que promueven la vigilia, y esta frontera entre la vigilia y el sueño borroneada que se da en la narcolepsia. La orexina las neuronas que liberan orexina tienen su mayor actividad en vigilia, están involucradas en la regulación del sueño REM, permiten mantener la vigilia, y también se sabe que están involucradas, sobre todo en animales, en circuitos de recompensa y a nivel metabólico, y esto también tiene que ver con la clínica que vamos a ver en nosotros, ¿no? En los seres humanos. En estudios de laboratorio con ratones, al restaurar la señal de la orexina la señal en el lupus coeruleus, mejora la somnolencia excesiva, y la expresión de los receptores de la orexina en el núcleo del RAFE mejora la cataplexia. La aplicación de orexina o de agonistas a nivel intratecal también inhiben la cataplexia. Después están involucrados los otros neurotransmisores. La histamina tiene una máxima actividad en vigilia, y en algunos pacientes han detectado niveles bajos en el líquido cefalorraquídeo. Las neuronas orexinérgicas estimulan, como veíamos en el primer gráfico, todos estos centros que tienen que ver con la acetilcolina, histamina, dopamina y noradrenalina. Esto es lo que tiene que ver con el tema de la vigilia y la somnolencia diurna. Y a nivel de la cataplejía, sabemos que en REM las motoneuronas están inhibidas por interneuronas. Esta atonía se activa por el núcleo sublaterodorsal, que libera glutamato. En vigilia y en sueño no REM, este núcleo está inhibido por neuronas de la sustancia gris periaqueductal y del tegmento pontino lateral y del núcleo dorsal del RAFE, que en REM están silenciadas. Entonces, lo que se vio en pacientes con narcolepsia son patrones de activación con la risa alterados a nivel hipotalámico y corticolímbico. La amígdala también inerva el área ventrolateral de la sustancia gris periaqueductal y del segmento pontino lateral y del núcleo dorsal del RAFE. Lesiones en estos núcleos de la amígdala reducen la cataplejía en ratones. Es como un repaso rápido, porque todo el tratamiento está enfocado en estos distintos puntos claves que dan la sintomatología en la narcolepsia. En los sujetos sanos, las neuronas orexinérgicas estimulan la sustancia gris periaqueductal, el tegmento pontino lateral y el núcleo dorsal del RAFE, balanceando estas señales de la amígdala. La corteza medial prefrontal se activa en relación a emociones positivas y cataplejía.
y la amígdala recibe una inervación importante de ella, ¿sí? O sea, estos son los dos síntomas principales, la somnolencia, los ataques de sueño y la cataplejía en la narcolepsia tipo 1. Esto es un cuadro, un gráfico que muestra, como les mostré el primero, que estaba en relación a la somnolencia diurna, este les muestra qué pasa cuando tenemos afectado el sistema orecinérgico, y finalmente cómo se altera la cascada de eventos hasta llegar al episodio de cataplejía. Entonces, como les dije, primero, hoy en día estamos tratando los síntomas, ¿sí? Los principales son la somnolencia diurna, después está la cataplejía, después pueden ser los dos síntomas, la cataplejía, la somnolencia diurna y los síntomas en REM, como las alucinaciones o la parálisis del sueño, y la fragmentación del sueño. Para manejar estos síntomas tengo distintos blancos a donde puedo impactar, digamos. En la somnolencia diurna, aumentando la liberación e inhibición de la recaptación de noradrenalina y de dopamina. En la cataplejía, la inhibición de la serotonina o recaptación de noradrenalina. Ambos síntomas y los síntomas REM modulando receptores GABA-B o los histaminérgicos. Y la fragmentación, modulando los receptores GABA-B. Pero es importante saber que esto es una patología que tiene muchísimos síntomas. Aparte, los pacientes tienen fatiga, parálisis del sueño, alucinaciones, sueños vívidos, pesadillas. Hay una mayor incidencia de movimientos periódicos de miembros inferiores durante el sueño y de piernas inquietas, de parasomnias REM, como el RBD, y parasomnias no REM también. Mayor incidencia de apneas, de sobrepeso y obesidad. También están descritas alteraciones autonómicas, trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, déficit de atención e hiperactividad, cefaleas, alteraciones digestivas, accidentes, trastornos de la atención sostenida y de la memoria, lo que lleva a que la calidad de vida de estos pacientes está muy afectada. El tratamiento actual, por un lado, falla en algunos pacientes en el control de los síntomas, y por el otro lado, en otros pacientes estamos muy limitados con los efectos adversos. Y acá en Argentina no tenemos un amplio abanico de fármacos. Básicamente nos manejamos con el modafinilo y el armodafinilo, y bueno, el metilfenidato, pero más que nada con estos dos fármacos. Uno tiene la ventaja de que tiene una vida media más larga que el otro, pero tenemos, como les dije, limitación a veces porque los pacientes no logran controlar sus síntomas relacionados con los ataques de sueño, con la somnolencia, y aparte en otros tenemos que andar regulándolos por la aparición de efectos adversos. En la práctica, más que nada, lo que a mí, en mi experiencia, lo que más me ha limitado el tratamiento es la aparición de palpitaciones, temblor, ansiedad, por momentos una ansiedad bastante desmedida que los ha llevado a los pacientes hasta consultar en la guardia. Y por el otro lado, para el tratamiento de la cataplejía, tenemos la venlafaxina, que es lo que más usamos. El oxalato de sodio acá no lo tenemos. Y también muchas veces uno está limitado por los efectos adversos. Muchos pacientes me han referido disminución de la libido, después náuseas o boca seca, aumento de peso en algunos otros pacientes. Frente a esto, se han desarrollado, y en otros países, en Europa y Estados Unidos, ya están aprobados y se están usando el pitolisant y el solriamfetol, que es de los que vamos a hablar ahora. Estas son las dosis que están recomendadas para adultos. El pitolisant actúa a nivel de la somnolencia y también de la cataplejía, y el solriamfetol solamente de la somnolencia. El pitolisant es un antagonista competitivo o agonista inverso del receptor H3 de la histamina, aumenta la liberación de histamina activando las neuronas de noradrenérgicas. Tiene un efecto presináptico. En ratones también aumenta la acetilcolina y la dopamina en la corteza prefrontal y la acetilcolina en el hipocampo.
no aumenta la dopamina en el estriado, mejora la somnolencia diurna en un modo similar al modafinilo y tiene una buena tolerancia hasta un año. Estudios se han desarrollado hasta el año. También mejora la cataplejía y tiene una gran ventaja que es en pacientes con efectos adversos a nivel cardiovascular con otros estimulantes y en pacientes con comorbilidad psiquiátrica sería una droga de elección. Como efectos adversos están la cefalea, la irritabilidad, la ansiedad, náuseas, insomnio, trastornos abdominales o disconfort abdominal, mareos y diarrea. Tiene una eliminación hepática, una vida media bastante larga, por eso se puede dar una vez por día. Y podría tener algún riesgo de depresión y de adicción cuando se le indica. Bueno, esto es un cuadro en el que esto resume más o menos lo que ya les comenté. El solriamfetol es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina y de dopamina. Se vio que es efectivo en la somnolencia tanto objetiva como subjetiva. Los síntomas son más o menos similares a todos estos fármacos, pero puede producir también disminución del apetito, y en este caso, comparado con el otro, aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Tiene una eliminación renal, una vida media de más o menos 7 horas, y lo bueno de este es que no hay interacción con los anticonceptivos orales, algo que nos pasa con el modafinilo o con el armodafinilo. Es importante porque tener en cuenta que este está contraindicado en combinación con los IMAO. En estudio se está desarrollando oxibato con menos sodio, oxibato con mayor duración de acción, y en la combinación de modafinilo con inhibidores de la conexina bacteriana a nivel de la red astrobiliar. Estas son las drogas que están en estudio actualmente. Después tenemos otro blanco de acción del tratamiento, que es ya actuar a nivel del déficit de la orexina, ¿sí? Sabemos que la vigilia, más que nada, para mejorar la somnolencia y mantener la vigilia, la acción tiene que estar abocada al receptor orexinérgico 2. La terapia de reemplazo con orexina fue inefectiva porque no cruza la barrera hematoencefálica. Se vio que es efectivo en animales si uno la administra a nivel intratecal. Está en estudio una forma de administración intranasal. Y después hay otros, un agonista que mejoraría los síntomas que se están estudiando en ratones, también tanto de la cataplejía como la somnolencia, y otra molécula más que también se está evaluando en animales. Entonces está la intranasal, y otros que sería intraventricular o intraperitoneal, que se están estudiando. Y después está la inmunoterapia. Esto es más difícil porque sabemos que hay un retraso en el diagnóstico de la enfermedad. Digamos, pocos lo hemos agarrado esto en el momento agudo. Los síntomas se van desarrollando a veces en meses o en años, entonces es muy difícil poder llegar también a actuar en el momento antes de que se produzca el daño neuronal, ¿no? Hay reportes de casos, básicamente, de lo que es la inmunoterapia. Hay un paciente que mejoró con inmunoglobulina, pero todos son reportes de casos, entonces todavía no es un tratamiento que esté instaurado o avalado. Entonces, para repasar, el modafinilo, el armodafinilo, sabemos que actúa solamente sobre la somnolencia diurna, el vitolizant actuaría sobre la somnolencia diurna y la cataplejía, el oxibato de sodio, ambos síntomas, el solriamfetol, somnolencia diurna, lavenlafaxina, bueno, los antidepresivos en realidad sobre la cataplejía.
Es importante también tener en cuenta que no todo es farmacológico, esto es lo más difícil también de poder manejar con los pacientes, porque muchos, a pesar de toda la sintomatología que tienen y de cómo les afecta la calidad de vida de la enfermedad, son bastante resistentes a tener una buena higiene de sueño o a implementar las siestas en forma sistemática. Es importante controlar el peso, que no aumenten de peso y que hagan actividad física, y muchas veces también se necesita un apoyo terapéutico con tratamiento sobre todo cognitivo-conductual para que puedan adherir al tratamiento y aparte para que puedan manejar los distintos, digamos, los impactos emocionales del compromiso de la calidad de vida que les lleva a estos pacientes. Es importante que tengan, como les decía, una buena higiene del sueño con horarios regulares y sobre todo evitar la privación de sueño. Creo que, no sé, 8 de cada 10 de mis pacientes con narcolepsia les tengo que estar repitiendo cada vez que los veo lo mismo, que es que tienen que dormir a la noche. Como todos, ¿no? Hay que tienen que trabajar, que tienen que estudiar, que después quieren salir, y la sociedad actualmente demanda y demanda, y cada vez le dedican menos tiempo al sueño. También esto se dificulta a la hora de hacer los diagnósticos, porque uno se encuentra con cuadros compatibles con narcolepsia, con gente que dice, bueno, a la noche duermo 6 horas. Y a veces es muy complicado llevar a que duerman lo que tienen que dormir y sacar del mapa la privación del sueño. Las siestas cortas, 2 o 3 durante el día, tienen que ser cortitas y no prolongadas. Como les dije, la dieta, adaptarse también al horario de la escuela y al ritmo de trabajo. Explicar, esto es importante, el riesgo de la supresión brusca de los antidepresivos por el efecto de rebote, o pueden tener un estatus de cataplejía. Un paciente de 20 años, de 19 años, decidió que suspenderla en la faxina porque iba a salir, y aparte de suspenderla bruscamente, tomó alcohol. Y los amigos lo tuvieron que llevar a UPA a la casa. Después, como les dije, también está descrito, que lo van a hablar en otra charla, la terapia cognitivo-conductual, atacando los pensamientos disfuncionales, y también para el manejo de la cataplejía. Entonces, bueno, muchos pacientes con narcolepsia, sobre todo la narcolepsia tipo 2, pueden regular y manejar el tema de la somnolencia con la medicación. A veces ellos saben, si hay pacientes que si el día es muy demandante necesitan más dosis, y otros y por ahí el fin de semana ni siquiera necesitan la medicación. No es tan así con la narcolepsia tipo 1, que claramente tienen mayor sintomatología y más necesidad del tratamiento farmacológico, son más dependientes del tratamiento farmacológico. Para la cataplejía, está como primera elección la venlafaxina, sobre todo en nuestro país no tenemos el oxibato de sodio, y el modafinilo o el armodafinilo para la somnolencia o los ataques de sueño irresistibles. Lo bueno de los nuevos fármacos es que se pueden asociar y de repente uno está actuando a nivel de distintos targets, como por ejemplo pitolisant con modafinilo. Siempre hay que considerar los otros síntomas. Actualmente tengo un paciente que tendrá 35 años, que está con una dosis alta de venlafaxina porque sigue teniendo episodios de cataplejía y cada vez a la noche se mueve más. Y le hicimos un estudio y tiene un índice de movimientos periódicos de miembros inferiores muy elevado, y aparte ha tenido episodios de RBD. Ahora estoy esperando que me traiga el laboratorio. Siempre, sobre todo con los movimientos periódicos de miembros inferiores, se maneja como uno habitualmente lo hace en otros pacientes, viendo el análisis con el perfil de ferritina y eventualmente tratarlo. Y si realmente uno piensa que están alterando la calidad de vida, la calidad de vida o el sueño del paciente, a veces hay que llegar
al tratamiento farmacológico específico. En el caso de la RBD, agregar clonazepam o melatonina. Bueno, como les comentaba con este paciente, a veces es difícil porque uno puso los antidepresivos por un motivo, pero al mismo tiempo está empeorando estos dos síntomas. Es importante siempre tener en cuenta que estos pacientes, una de cada dos, pueden tener apneas del sueño, y eso también necesita tratamiento, y la comorbilidad a nivel anímico o psiquiátrico, siempre dar el apoyo de psicoterapia si es necesario, o preguntarles cómo están a nivel anímico, y tener en cuenta las interacciones de los fármacos que uno le está dando, y los efectos adversos de los fármacos que uno le está dando a nivel anímico. Para la fragmentación del sueño, hacer una buena higiene del sueño y evitar que tomen muy tarde los estimulantes. Eventualmente se pueden considerar los hipnóticos para los fenómenos REM como las alucinaciones o la parálisis del sueño. Como dijimos, está la venlafaxina, la clomipramina, también está el hablar con el paciente y tranquilizarlo y explicarle de dónde vienen estos eventos, que a veces los asustan mucho. Para las pesadillas y los sueños también el tratamiento cognitivo-conductual, aparte de los antidepresivos, y los pacientes que tienen síntomas psicóticos, usar los estimulantes con precaución. El pitolisant sería con mejor perfil para este tipo de pacientes, y a veces uno tiene que dar fármacos específicos como el aripiprazol. El aumento del peso, la diabetes tipo 2, tener cuidado con los antidepresivos. Como les decía, los pacientes muchas veces tienen mucha comorbilidad psiquiátrica, y bueno, en este gráfico se ve cómo a veces hay que ir utilizando distintos fármacos y adaptarse al perfil del paciente. En la hipersomnia idiopática tenemos el tratamiento del modafinilo o el armodafinilo acá en Argentina. Estos pacientes son difíciles, yo creo que más de un 25% no llegan a controlar sus síntomas. Acá están algunos otros fármacos que se han evaluado, como la claritromicina, el flumazenil, pero dentro de los nuevos fármacos sería efectivo el pitolisant. Bueno, el pitolisant ha tenido dentro de estos fármacos resistentes, de estos pacientes resistentes a los fármacos habituales, una mejoría en casi el 40% de los pacientes. Y en Klein-Levin hay muchos tratamientos que se han probado, son mayormente reportes de casos. Acá hay un estudio que hicieron que es interesante porque les dieron corticoides intravenosos, corticoides endovenosos, para evaluar la duración de las crisis, de los ataques, y vieron que que acortaría los ataques en algunos de los pacientes. O sea, comparándolos con un grupo en la que no recibieron corticoides y comparando con el ataque previo del paciente. Y esta es una revisión del Cochrane, en donde se ve claramente que no hay una evidencia o estudios doble ciego controlados para indicar un tratamiento, todos son reportes de casos. Bueno, terminé. Bueno, Creo que dejamos las preguntas para después, ¿no? Bárbaro. Bueno, gracias, Cecilia. Como muchos llegaron tarde, vamos a dejar las preguntas para el final, y vamos a continuar con la siguiente charla, pero yo quisiera decir que hoy tenemos la suerte de que tenemos el centro que tiene mayor experiencia en narcolepsias e hipersomnias acá en el país. Así que pienso que luego de terminar la charla va a haber un montón de preguntas acerca de los pacientes que cada uno tiene en sus centros. Ahora va a continuar la doctora Rosenberg y va a hablar acerca de otras indicaciones y uso de las denominadas Smart Drugs, uso soft-label. Bueno, Graciela, adelante. A ver si compartís ahí. A ver. Bueno, yo
Les agradezco la invitación, formo parte del equipo de sueño de FLEMI, pero soy médica psiquiatra, así que voy a tratar de contarles un poquito a partir de mi experiencia con estos pacientes. Voy a dividir la charla en 3 partes: una introducción en donde voy a hablar un poquito de la relación entre la psiquiatría y los trastornos de sueño, el uso y las indicaciones por el TDA de la SmartPlax, y por último voy a presentar 4 trabajos que elegí para hablar de la evidencia empírica del uso de estas drogas en psiquiatría. Bien. Lo primero que uno tiene que saber es que los trastornos de sueño están presentes en la totalidad de los pacientes que yo veo. No importa la patología que tengan, en el curso del tratamiento presentan algún problema de sueño. Y entre un 50 y un 80% de los pacientes tienen un trastorno crónico del sueño. Uno sabe que la relación entre los trastornos psiquiátricos y los de sueño es una relación compleja y tiene una causalidad bidireccional. Uno sabe que tratando a la patología psiquiátrica el sueño mejora, y por otro lado, mejorando el sueño, la patología psiquiátrica mejora. Perdón, Graciela, ¿podrías o acercarte más? Porque se escucha como muy lejos. Ahora, ahí está perfecto. Dale, dale. Fantástico. Un fenómeno que me resulta a mí siempre interesante es el de las parasomnias, porque fenomenológicamente esto puede corresponder a una parasomnia propiamente dicha, puede corresponder al efecto secundario del uso de algún medicamento, o puede ser simplemente la sintomatología de la enfermedad psiquiátrica del paciente. Y está en la sagacidad del médico poder diferenciar este cuadro. Como bien dije, los temas de sueño y de los trastornos psiquiátricos se influencian mutuamente. Cuando yo trato una depresión, hay muchos medicamentos que pueden provocar insomnio. También, como Ceci decía, se puede aumentar a través del uso de algunas medicaciones, como la mirtazapina, que en el 30% de los pacientes desencadena un síndrome de piernas inquietas. Desde la otra perspectiva, cuando se tratan específicamente patologías del sueño en pacientes sin manifestaciones psiquiátricas, como por ejemplo agonistas DOPA en trastorno de piernas inquietas, se puede desencadenar patología psiquiátrica como los comportamientos compulsivos. Esto demuestra hasta qué punto ambos fenómenos están perfectamente interconectados. Llamamos smart drugs, nootrópicos o drogas estimulantes a un grupo de medicamentos que tienen una actividad estimulante sobre el sistema nervioso central. Incluimos el metilfenidato, el modafinilo o armodafinilo, el piracetam, las anfetaminas. Graciela, perdón, la presentación no se ve. No compartí la pantalla.
por favor. A ver. Ahora. No. No, Ahora. no, Es en la parte, en la mitad de la pantalla abajo. Tiene que haber un botoncito verde. Ahí está, Ahí eso está. es. Ahí está, ok. A ver. Y si querés, maximizalo y listo, Sí, ya sí, está. estoy tratando de correr eso. Ahora. Bien. Entonces, Gracias, Cecilia. Bueno, no. dentro del grupo de las smart drugs, uno puede encontrar drogas como el metilfenidato, el armodafinilo o el modafinilo, el piracetam, las anfetaminas, donepezilo o galantamina y estimulantes del sistema nervioso central naturales como son la cafeína o el brani. El brani es una planta que la medicina ayurvédica utiliza con fines estimulantes. ¿Cuáles son los efectos de estas drogas? Mejoran la memoria, la alerta, la atención, la motivación. Hay mejoramiento de las funciones ejecutivas, disminución en la necesidad de dormir y disminución de la fatiga. Algo interesante para comentar es que el uso de estas drogas estimulantes ha aumentado mucho en sujetos sanos en el contexto de la academia. Es decir, que estudiantes utilizan estas drogas como una forma de mejorar la alerta a la hora de estudiar. En realidad, los resultados son modestos y es importante recalcar que este tipo de drogas no mejoran el IQ de los pacientes, no mejoran la inteligencia. En realidad depende de la herencia y del ambiente en el que cada sujeto va creciendo. Es interesante la discusión ética del uso de estas drogas en sujetos sanos y algunos autores comparan su uso con el uso de estimulantes en deportistas de alto rendimiento, situación en la cual estos estimulantes están prohibidos. Ahora, ¿se podrían prohibir los estimulantes en sujetos sanos en estas condiciones? Es una pregunta. No obstante, lo cual en psiquiatría apareció el uso fuera de las regulaciones de FDA de este tipo de drogas. ¿Para qué se las usó? Fundamentalmente se las usa para potenciación de antidepresivos cuando hay síntomas residuales de la depresión, para la estimulación cognitiva de los pacientes esquizofrénicos en relación a los síntomas negativos, se los utiliza para estimular la cognición en demencia y también en síndromes de déficit de atención. Voy a presentarles, a modo de ejemplo, elegí 4 trabajos que me parecieron interesantes para poder mostrar el uso empírico de estas sustancias. Algunos de estos trabajos son revisiones sistemáticas de evidencias y otros son interesantes porque son metaanálisis de estudios controlados y randomizados.
El, el primer estudio es un estudio del 17 que aparece en la Revista Europea de Neuropsicofarmacología. Y es una revisión sistemática de las drogas estimulantes en pacientes en tratamiento con monoterapia antidepresiva. Lo primero que me gustaría comentar es que la depresión es una causa de incapacidad en muchas áreas de la vida, en lo social, en lo académico, en lo familiar, en lo laboral. Y se caracteriza por fatiga, falta de concentración, por un marcado pérdida de interés por cuestiones que habitualmente interesaban a los pacientes y además se caracterizan porque pueden tener mucho apetito y mucho sueño o todo lo contrario, disminución del apetito o del sueño. Habitualmente se tratan con antidepresivos o estabilizadores del estado de ánimo, pero lo interesante es saber que estos pacientes no remiten en su totalidad. Muchos, un tercio de ellos, van a dar síntomas residuales, es decir, síntomas que a pesar del tratamiento permanecen intactos. Y esto es verdaderamente un problema, porque la presencia de síntomas residuales predice con bastante certeza una recaída próxima de la enfermedad. La FDA ha propuesto para este tipo de pacientes una cantidad de estrategias. Propone aumento de la dosis del antidepresivo o cambio del antidepresivo. Propone estrategias de potenciación que implica el agregado de una nueva molécula en un segundo tiempo. Estrategias de aceleración que implica el uso concomitante de dos sustancias. Y la FDA aprueba para como sustancias posibles para su uso, tanto como aumento, potenciación o aceleración, al litio o a los antipsicóticos de segunda generación como quetiapina o aripiprazol. A pesar del uso de estas estrategias aprobadas por FDA, siguen habiendo pacientes no respondedores. Y es a partir de esto que estos autores fueron viendo el uso de diferentes estimulantes del sistema nervioso central para ver si de esta manera se lograba mejorar estos síntomas residuales. Se estudió el indolol, que acentúa la transmisión serotoninérgica, la ketamina, que la ketamina la verdad es una molécula en psiquiatría sumamente interesante. De hecho se aprobó el uso de ketamina intranasal para el tratamiento de depresiones refractarias de manera muy veloz, pero poco sostenidas. La testosterona o los estrógenos en pacientes con déficit hormonales, el modafinilo
que inhibe la recaptación, es un débil bloqueante de la recaptación de noradrenalina y dopamina. Estas sustancias se las vio con éxito en el tratamiento de los síntomas residuales. En cambio, el metilfenidato o antagonistas NMDA no han mostrado mejoría de dichos síntomas. Es decir, y esto es importante de recalcar, que no todas las drogas estimulantes del sistema nervioso central ayudan a la remisión de los síntomas residuales. Tienen un efecto que no es parejo. Además, uno debe considerar que el uso injustificado de estas drogas, como el metilfenidato o las anfetaminas, que de hecho no ayudan, son drogas que tienen alto poder adictivo y pueden provocar daño cerebral. Así que en ese sentido, estas drogas no justifican su uso, porque es peor el remedio que la enfermedad. Este otro artículo es un artículo más viejo, es del 13, del Journal de Clínica Psiquiátrica, y estudia la potenciación con modafinilo, tanto en la depresión unipolar como en la depresión bipolar. Y es interesante porque es un metaanálisis de estudios randomizados y controlados. Lo primero que estos autores señalan es cuáles son los usos que la FDA aprueba para modafinilo o armodafinilo. Sueño diurno excesivo, narcolepsia, horarios rotativos de trabajo o apneas obstructivas. El modafinilo es una mezcla racémica de los enantiómeros R y S, por eso las dos formas, y bloquea con baja afinidad la recaptación de dopamina y noradrenalina. Además, se le atribuye un aumento de la liberación de histamina en hipotálamo y, por otro lado, también se le atribuye una estimulación de la actividad glutamatérgica, serotoninérgica, noradrenérgica y de orexina. Y se diferencia del metilfenidato y de las anfetaminas porque estas dos últimas sustancias tienen una alta afinidad para el bloqueo de GATINET y esto es lo que les da su perfil de abuso. En este metaanálisis de estos estudios se justifica el uso tanto en depresiones unipolares como bipolares del modafinilo o del armodafinilo. Comparan este estudio o este metaanálisis con estudios naturalísticos que son coherentes con estos resultados. Los pacientes mejoran el sueño y mejoran su fatiga. Estos autores hacen una advertencia que vale la pena tener en cuenta. Los estimulantes no deben ser usados desde el comienzo del tratamiento y esta es una salvedad que se debe hacer
también con los antidepresivos, porque al estimular la energía de estos pacientes antes de que desaparezca el humor depresivo, la vida del paciente, si hay ideas suicidas, se pone en riesgo. Por eso los estimulantes se utilizan en un segundo tiempo y por otro lado son pacientes que al ser medicados con antidepresivos deben estar bajo estricto control desde el inicio del tratamiento. Este estudio, la verdad que me gustó, porque lo lidera Roger McIntyre, que es un psiquiatra canadiense, que es un estudioso de las depresiones. Y él observa el uso empírico de los psicoestimulantes en pacientes que no remitían y fue estudiando, como en el primer estudio que les mostré, los distintos estimulantes y, digamos, propone que hay una mejoría estadísticamente significativa con su uso en relación con el uso de placebos. Y McIntyre también agrega que los distintos estimulantes fueron variando, con lo que no todos son efectivos, y esto es coherente con los otros estudios que fui mostrando. Por último, quiero mostrarles este estudio también del 17, que es el uso del modafinilo en pacientes sanos, sin deprivación de sueño y sin provocar como una sobreestimulación. Y en realidad lo que se ve es que estos pacientes mejoran su capacidad cognitiva, mejoran la memoria de trabajo, mejoran la alerta y la atención. Y estos autores no solo comparan con pacientes, digamos, con patología psiquiátrica, y afirman que en ambos casos la mejoría fue notoria. Y al igual que en todos los trabajos que fui buscando, hacen hincapié en diferenciar el uso del modafinilo o el armodafinilo con anfetaminas o metilfenidato, que definitivamente tienen daño y tienen un perfil de abuso. Bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela, por esta excelente charla. Realmente muy interesante con las dos charlas. No sé si hay alguna pregunta ahí en el... Podemos... El que quiera preguntar se puede desmutear y no hay inconveniente. Yo, personalmente, hay alguna cosa que dijo Cecilia que me parece que es importante si una vez que ingrese al país el pitolizán, porque el modafinilo en pacientes con narcolepsia que tengan rasgos depresivos nos permite ayudarlos. Digamos, el modafinilo va a ser efectivo. Y el pitolizán en los pacientes psicóticos, que ahí no sé a Graciela qué le parece, pero con aquellos que tienen síntomas positivos que no es conveniente darle modafinilo, el pitolizán va a ser una herramienta importante. Pero no sé si esa sería la idea, digamos, con el futuro ingreso del pitolizán, pero me parece que va a ser bárbaro. Pero no sé qué le parece a ustedes, ¿no? Pero sí, me parece que van quedando así, digamos, los usos.
Sí, o sea, de las dos drogas es la que me pareció más, que ahora se aprobaron en Europa y en Estados Unidos, es la que me pareció más interesante para ayudar a los pacientes que con el modafinilo o el armodafinilo uno está limitado por la ansiedad o Claro. por ese perfil, digamos, de paciente. O a nivel cardiovascular también, digamos, son las dos cosas que más, Ah, o sea, que más me limitan a mí en el tratamiento. sí. Eh, Sí, así que eso Después, va a estar. sí, esa es como que la más interesante, como que estaría bueno que la verdad que podamos acceder. Después me quedé pensando ya que estamos hablando del tema, eh, para Graciela, que quizás sería mejor tener en cuenta cuando uno ve al paciente que tiene que es narcoléptico, pero que tiene mucho rasgo depresivo, que está muy deprimido, y no está tratado, no fue evaluado, quizás antes de darle el estimulante o el tratamiento Claro. específico, la narcolepsia, sería bueno hacerle una evaluación por psiquiatría, me quedé pensando. Claro, porque eso es lo que dijo Graciela, que primero tratar la depresión y Claro, después primero encima ponerle. habría que tratar la depresión y después darle el tratamiento. Es muy difícil igual esos pacientes. Yo he tenido un par que siempre, o sea, uno no sabe si está realmente adelante de una narcolepsia, sobre todo la narcolepsia tipo 2, cuando tienen cataplejía, típico, bueno, eso ya es distinto. Pero he tenido 2 o 3 pacientes que nunca supe bien si primaba lo psiquiátrico o si realmente era una narcolepsia. Y encima, o sea, son comorbilidades que están, entonces Eso te iba a decir, porque uno termina tratando los síntomas y uno no llega a saber bien adelante de qué. en realidad lo interesante de pensar es que la neurofisiología del sueño y la neurofisiología de los trastornos psiquiátricos coincide en los mismos circuitos y los mismos neurotransmisores. Sí. Entonces, primero hay que tener en cuenta eso. Y por otro lado, que como cualquier enfermedad, está en un sujeto con una historia, con un temperamento, con una patología que le es propia. Entonces, si la narcolepsia por un lado da depresión, pero además es una persona con todas las características y toda la genética del perfil depresivo, la verdad que hay que tratar en equipo a estos pacientes. Me parece que el tratamiento individual por un profesional o por el otro no alcanza. Bueno, bárbaro. Acá hay unas preguntas de Fernanda Borghini sobre el uso de la cafeína, de cómo se recomienda, digamos, en un paciente narcoléptico, supongo. Sí, en realidad es algo que los pacientes usan, pero yo no lo tengo dentro del algoritmo, bueno, ahora toma café, o sea, no Claro. lo tengo reglado. Claramente igual estos pacientes suelen usar bebidas estimulantes. Sí, por ahí más me encuentro diciéndole más que toma, que quizás al atardecer no tomen tanto como cualquier paciente, porque como suelen tener el sueño bastante fragmentado, a veces hasta se comportan como insomnes, o sea, he tenido una paciente con narcolepsia que también tenía retardo de fase, o sea, son mezclas raras los pacientes a veces. Sí, lo que le recomendaría es que no la use en abuso y sobre todo al final del día para mejorar la calidad del sueño nocturno. Pero sí, toman. Pero no es que les indico como en el esquema, bueno, café, no lo tengo como, por lo menos yo así. ¿Y bebidas energizantes? La cafeína no. Lo que pasa es que las bebidas energizantes son peligrosas los efectos adversos con la medicación. La taurina, por ejemplo, que tiene, sí. Doctora Cecilia, sí, consultarte, la acetilcarnitina, ¿no la utilizan?
¿Nunca no la usan? Yo los más como un antifatigante, que no se sabe bien cómo es el efecto, y en algunos pacientes funciona. Yo la utilizo, pero en Sí. algunos pacientes, no tanto narcolépticos, sino esas hipersomnias ahí que quedan Hipersomnias y claro, fatigas. narcolepsia 2, sí, que no sé, uno no sabe qué es. Eso. Pero Que hay han todo. andado bien, Arturo, asociado al... Incluso la asocian al armodafinilo o al modafinilo. Sí, yo eso Y, lo ¿sí? utilizo. Sí. Sí. Ajá. Y o Y sea, no es. Sí. sí, las dosis de venlafaxina, ¿con qué dosis en las hipersomnias inician generalmente? A dosis bajas, generalmente ahí Cecilia dirá, Siempre, pero. siempre. Para los que tienen No, cataplexia o cataplejía, Sí, digamos, inician con dosis bajas. con dosis bajas siempre y se va Liberación se va prolongada, la titulando, dosis más baja posible, sí. sí, y se va titulando. ¿Y el pitolizán, doctora, va a poder darse asociado al modafinilo y al armodafinilo? Está reportado que se puede asociar, pero bueno, como acá no está disponible, Todavía entiendo, no tenemos experiencia nosotros. entiendo, muchas gracias. hay una pregunta de Estela Valienci acerca de los chicos que han tratado con inmunoglobulinas. ¿Dentro de cuántos días de inicio los síntomas le dieron las inmunoglobulinas? Eran todos reportes de casos, después les puedo pasar el artículo, pero, ahora después les paso bien cuántos días, pero eran en pacientes que habían empezado con el cuadro agudo. Ahí en agudo, había sí. porque a veces el efecto era transitorio, en otros el efecto era más a nivel subjetivo y no lo lograron objetivar, y había uno que decían que había sido como efectivo realmente. En este momento no me acuerdo exactamente a cuántos días de comenzados los síntomas era ese reporte, pero eran todos reportes de casos. Y había una pregunta de Daniel Álvarez, también con el mismo tema de si uno se plantearía usar la inmunoglobulina. Y la verdad que si yo llego a ver un paciente que empezó en forma aguda con los síntomas, me lo plantearía. O sea, de ahí a llegar a utilizarlo, bueno, lo vería, o sea, pero por lo menos sí lo pensaría. Bien. Y otra Depende pregunta. del paciente, ¿no? Si puedo hacer más daño o no, o sea, pero bueno, por lo menos sí me lo plantearía. No sé si lo terminaría utilizando, pero sí lo consideraría. Una segunda pregunta de Estela es la fluoxetina versus la venlafaxina, en el sentido de cuál anda mejor, digamos, en pacientes con narcolepsia y en cuanto a efectos adversos y demás, y cuál, si te parece que hay alguno que sea mejor. Mayormente yo tengo usamos la venlafaxina, pero Sí. no es que lo haya comparado yo en mi propia experiencia, digamos. La mayor parte de los pacientes están con venlafaxina. Después heredo cuando pasan adultos de los pacientes de la doctora Mazzola que por ahí están con clomipramina o eso, bueno, pero con fluoxetina no tengo ninguno. No sé si los demás tienen algún paciente en tratamiento con fluoxetina por la cataplejía. Acá Javier pregunta si encontraron ya chiquito o alguien con narcolepsia post-COVID-19, si ya ha aparecido alguno. Para sacarse la foto y De eso quería hacer ahí quería hacer una pregunta, si encontraste alguna revisión sobre esos pacientes que tuvieron la narcolepsia post-H1N1, ¿no? Si tuvieron la misma evolución, o si hay alguna revisión, o quedó todo en la nada. No, la verdad que no busqué a ver cómo les está yendo ahora. O sea, todos los reportes son en relación a, ¿no? Que aumentaron claro, pero no busqué si hay un perfil distinto de esos pacientes que estuvieron relacionados con la H1N1 ahora, digamos, de cómo fueron evolucionando. Después hay un fármaco que es el aripiprazol, que corrige el retraso de fase que pueden tener algunos, y que es un fármaco bastante interesante como para usar. Por eso quería escuchar a ver si Graciela hacía algún comentario más acerca del aripiprazol, porque realmente para el sueño, inclusive en algunos pacientes, mejora bastante
el sueño, tiene y es raro porque depende de la dosis que se use, tiene sus bemoles, digamos, no es sencillo. Pero bueno, escuchemos a la especialista. No, la verdad que es un fármaco que uno usa muy ampliamente, sobre todo en pacientes con un perfil más impulsivo o más inestable. La verdad, lo tengo usado desde la patología psiquiátrica. Nunca me llegó ningún paciente del laboratorio de sueños medicado con aripiprazol, pero la verdad que sería interesante de seguir. Sí, pues. Lo veo en mi consultorio, no lo Claro. veo en pacientes con trastornos de sueño. Nunca lo he visto. Sí, tendríamos que ir mirándolo un poquito, porque aparecen algunos trabajos con algún efecto así sobre el sueño que es llamativo, así que bueno. Yo tenía una paciente que hace bastante que no la veo, que estaba con aripiprazol y tenía depresión, aparte de la narcolepsia, tenía un perfil de retardo de fase, justo esa paciente, o sea, con bastante resistencia a irse a la cama, después sueño fragmentado, dificultad para levantarse a la mañana. O sea, la verdad que era una mezcla de pacientes. Sí. Y sus episodios de cataplexia tampoco fueron siempre los típicos, que eso también está descrito, que a veces cuando tienen mucha comorbilidad, Claro. tienen episodios de pseudo cataplejía, los de ella eran más prolongados, y estaba con aripiprazol. Pero bueno, una cosa nunca estuvo perfecta esa paciente, fue mejorando, la verdad que como la conocí, 3 años después estaba claramente mejor, pero siempre con su comorbilidad. Claro. Una cosa que yo te preguntaría es si lo usás de mañana o de noche, porque el aripiprazol tiene un perfil bastante activante. Claro. Sí, a ella, en realidad ya la seguíamos en conjunto con la psiquiatra, era del británico, y se lo tomaba a la mañana. Sí. Claro. Una pregunta de Fernanda Borghini acerca del escitalopram en niños, qué experiencia tiene con respecto a la cataplejía y si disminuyó o no con el escitalopram. Si alguien tiene experiencia de algo. No sé si está la doctora Mazzola o no. A ver, no sé, a ver. El niño. Yo no veo niño. No. Ay, creo que está. Pero bueno. ¿Sí? Hay que ver probado para niños. Dice María Elena. Ahí está. Bueno, no sé. Sí, en teoría tiene que... Dice que no tiene. No tiene experiencia. Tendría que funcionar porque el mecanismo es similar. Debe tener alguna diferencia, pero como bloqueador de reuptake nada más, pero bueno. Sí. Pero Lo que no. pasa es que en los niños no está aprobado el uso de todos los antidepresivos. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Bueno, entonces simplemente voy a comentar algunas novedades, ya que estamos. Con respecto a la página web, como conseguimos cierto sponsoreo para realizar otra página, porque la página actual que tenemos nos limita un poco en cuanto al contenido que queremos poner. Entonces ya más o menos arreglamos el asunto ese y en unos días la persona que la va a diseñar se pondrá a trabajar en esa página, pero la idea es que sea de lo mejor posible y hemos conseguido financiamiento para que lo mantengan. Que no es mucho, pero a nosotros nos ayuda y me parece que va a ser importante en cuanto a que, así como tenemos el grupo de WhatsApp donde 100 personas interactúan, la página tendría que ser lo mismo, así que sea lo más friendly posible y que tenga la mayor información posible. Y junto con eso se va a empezar a trabajar en una versión beta, no todavía la revista de Argentina de Medicina del Sueño y Cronobiología, pero se va a tratar de insertar también una revista que comience de a poquito, en forma trimestral o cuatrimestral, a poner contenidos. Y que ese sea el punto, digamos, el lugar donde nosotros
artículos que consideremos que son importantes de la experiencia nuestra, la vamos volcando ahí, revisiones, etcétera, consensos, hasta que con el esfuerzo de un determinado grupo de personas que se ponga a trabajar específicamente, se consiga el ICBN, se consiga todo lo necesario para que en un futuro, todavía próximo, pero no tan próximo, la revista realmente se pueda citar y demás. Así que vamos de a poquito, pero vamos con eso también. Y en unos días van a recibir un censo que vamos a hacer a nivel nacional acerca de médicos, centros y toda la gente que está trabajando en sueño, haciendo tanto poligrafías, polisomnografía, terapias psicológicas, tratamientos psiquiátricos pero relacionados con sueño, para tratar de tener una idea acerca de la demografía, digamos, nuestra, y de esa manera poder pensar un poquito más cómo ordenar la actividad a nivel nacional, porque hay muchas diferencias según uno esté en la capital, según esté en el conurbano, y no les digo nada si uno está en el interior, donde uno escucha algunas cosas con respecto a valores de Prague, de un montón de cosas, que por eso en un futuro, por ahí, haciendo bien las cosas, por lo menos que los miembros tengan una opinión de la sociedad de sueño de cuánto es un arancel ético, digamos, por decirlo de alguna manera, y que sirva para por lo menos mostrarlo cuando se trata de pactar todo este tipo de cosas con los prepagos y obras sociales. Así que bueno, y por eso hicimos lo de los grupos, así que la idea es ponerse a trabajar con una idea similar a la de la American Academy, en el sentido de que hay un montón de gente trabajando en diferentes grupos. Lo ideal es que eso, o sea, esperemos que no nos desordene, y cada uno haciendo determinadas cosas, algunos en educación, otros en acreditación, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, eso quería comentarles más o menos lo que estamos, y nada más, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. No, yo acá pongo mi mail, porque los que quieran me escriben, así les mando los artículos. polisomnoslarga@gmail.com. Pero no lo veo, ¿eh? ¿Dónde lo pones? Espera. Poner, Ahí lo claro, ven. ahí sobre la charla, ponerlo ahí ahí está. Así queda ahí, ok. Total estamos grabando, así que no hay problema. Bueno, los que quieran me escriben y les mando los artículos. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos, buenas noches, a cenar. Chao, chao. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Chao, gracias. chao, Hasta luego, gracias. Chao, gracias.